Buenas tardes a todos, estamos aquí en la Eterna Frontera con mi amigo Jota. ¿Cómo estamos, Jota? Amigo mío, gracias por invitarme otra vez más aquí a la Eterna Frontera. La verdad que nuestra casa, en un sitio, en un espacio donde invitamos a todo el mundo a opinar, a ver el mundo de la manera que ellos crean. Y nos centramos hoy porque la verdad que últimamente han pasado demasiadas cosas. Justo en los momentos que estamos hablando tú y yo, hay una comparecencia oficial del señor Donald Trump en la Casa Blanca que en principio parece que pueda haber una tregua, un mini alto al fuego en la guerra de Rusia y Ucrania. No sé, amigo mío, dime tú, Bueno, ¿cómo lo la ves? estamos siguiendo en directo. Si hay alguna cosa que diga, pues, especialmente interesante o relevante, ahora mismo hablando de datos macroeconómicos industriales, y creo que tampoco vamos a entrar en detalle, porque realmente hasta que no veamos todo el discurso, no sabemos un poco dónde va. Parece que está más recalcando sus logros ahora mismo. Bueno, muchas noticias, la verdad. Última hora, parece que Trump va a imponer sanciones a Rusia, ¿no? ¿Qué sabes? Bueno, es que no sé si es que sabes algo. Yo Sí, también voy un no poco sé, perdido. creo que voy a poner el ejemplo a los oyentes, o sea, voy a poner el mismo ejemplo que te he puesto a ti cuando estábamos conversando a nivel privado. Trump hay que imaginarlo como aquel pescador que sale a las 5 de la mañana en el puerto de un pequeño pueblo costero, pero con una gran fama por lo que pescan, y Trump es el típico que es el dueño de todos los barcos de pesca, es el dueño de casi todas las piscifactorías, pero él se vende como como el pequeño pescador que está ahí en el último metro del muelle de pesca con una pequeña caña. Y él dice, no, bueno, él va tirando anzuelos de diferentes tamaños, en diferentes lanzamientos, a diferentes distancias, a ver qué pez pesca y a veces a ver qué pez pica y a ver qué pez no pica. Pero lo que nadie ve, ¿no? Es que Trump tiene la capacidad, tiene esos 100 barcos que han salido a pescar por él, que él va amasando y amasando y amasando y amasando y amasando, mientras él se vende como alguien, bueno, que va tentando el terreno para ver Sí, qué sí, personas, en es este un caso, qué pescador. países, qué estados pican, ¿no? Es Y un, bueno, y yo para mí lo que hemos estado viendo, ¿no? Desde que él entró al poder, incluso un poquito antes, él tiraba el anzuelo a México, Canadá, India, China, Brasil, Argentina, Taiwán, Rusia, Ucrania, Alemania, Inglaterra, Francia, España, Italia, a cualquier país, ¿no? Yo creo que al final él tiene una vara de medir bastante peculiar y que esa vara, al final, lo que creo es lo único que él quiere es saber quién está con él hasta el final y quién puede ser un posible contrincante. Amigo, ¿tú cómo lo ves esto? Bueno, por lo que parece es eso, ¿no? Que lo que hablabas tú, que parece que él pesca en todos lados, es un pescador de aguas revueltas. Y parece que nosotros siempre nos estamos centrando en algo y para cuando nos estamos centrados en eso, él va a otra cosa, ¿no? Y está todo el rato cambiando de caña, ¿no? Y pescando peces diferentes. No sé si eso le supondrá Correcto. mucho beneficio, pero bueno. La Al cuestión. final, Sí, sí, dime. Trump, si te fijas, desde el último chasco en la Casa Blanca con la reunión de Zelensky, ¿no? O sea, creo que será una reunión que se estudiarán en los libros de historia en un futuro. Creo que después de este fracaso a nivel estatal y a nivel mundial para el camino hacia la paz, creo que Trump quedó muy marcado, ¿no? Por esta vara de medir que tienen los medios de comunicación, diciendo que Trump era un pro Putin, un pro Rusia, y que era más, o sea, que Trump estaba mucho más cercano de los beneficios rusos que de los beneficios occidentales, y creo que para desmarcarse un poquito de de este contexto que intenta poner encima de la mesa la prensa sensacionalista, incluso también la prensa tradicional. Creo que Trump, si te fijas, siempre que eh, lo tildan o lo tachan de algo, al día siguiente o a la semana siguiente hace algún tipo de declaración para poder estar en el otro lado, ¿no? Para que así en un futuro él pueda desmarcarse de cualquier frase o de cualquier, bueno, al final, de cualquier contexto que le quieran poner en sus espaldas, él dirá, no, no, yo a favor de Putin, por favor, ¿ves? Pero si yo a los días de hablar con Zelensky, aunque la reunión fuera un poquito
acalorada y no encontráramos un punto intermedio, yo puse sanciones a Rusia, ¿no? Es Cosa que es que eso. Europa no consiguió, yo sí, ¿no? Él es muy hábil en eso, ¿no? Creo que Europa no sabe ver el juego que tiene Putin en este aspecto. Bueno, hay que ver ahora Putin cómo reacciona o la administración Putin cómo reacciona. No estoy seguro. He leído por ahí que Putin aceptaría un alto el fuego. Está por verse. Yo no estoy seguro si eso realmente se va a traducir en una paz duradera, pero bueno, es lo que se está diciendo. Es lo que se está diciendo. La cuestión es, a ver, hay que ver realmente si lo que dice Trump al final, porque también es lo que dice la gente, ¿no? Está creando muchas órdenes presidenciales, muchas órdenes ejecutivas, pero estas tienen que pasar por el Congreso y si no lo para un juez. O sea, hay que ver si lo que hace él dura de aquí a 6 meses, porque una orden ejecutiva creo que tiene cierta caducidad. Eso es lo que hay que ver, si lo que está haciendo él se va a mantener o si va a haber en un momento dado que se le va a cortar el grifo. Entonces, vale. Y al final creo que por mucho que Putin acepte un alto al fuego, o sea, al final un alto al fuego significa que la siguiente ficha a mover es a Zelensky. O sea, tanto a Trump como a Putin le beneficia esta tregua, si te fijas. O sea, a un nivel estratégico, si Trump propone una tregua, un alto al fuego a Putin, hostias, ahora recae todo el peso a Europa y a Zelensky, ¿no? Claro, Todo el peso, porque ¿sabes? O sea, a nivel estratégico, pero ya a nivel militar, por ejemplo, ¿no? Porque si Trump pone sanciones a Rusia, pero a la vez corta el suministro a Ucrania, evidentemente fuerza un alto al fuego, si te pero fijas. O aquí, sea, independientemente, Si ¿sabes? Europa es inteligente, por ejemplo, porque al ser bando defensor, si Ucrania es lista y Europa es lista, lo que podrían hacer es darle, ahora es el momento de darle armas a Ucrania, armas defensivas, y si ahora Ucrania tiene 1 mes o 2 meses de alto el fuego, son 2 meses para trincherarse. Para crear extensivas fortalezas en sitios muy concretos, que ahora mismo quizás no puede estar Pero sin el construyendo tan apoyo, fuerte. sin el apoyo de Estados Unidos Por no eso es hablo de capaz. Europa, por eso hablo de Europa. Quizás es el momento de que Europa diga, hey, necesitas esto, ahora es el momento, toma, para que aguantes, porque en 2 meses puedes aguantar quizá, tú lo sabes, puedes aguantar quizás 6 meses más de avance ofensivo. Sí, Rusia también se va a fortalecer ofensivamente, va a poder acumular más tropas y tal, pero realmente el bando defensor siempre tendrá ventaja en un alto el fuego. Hay que ver ahora si eso se traduce realmente en una capacidad defensiva final o realmente no vale Pero para si te nada. fijas, el alto el fuego solo beneficia a aquellos que quieran conseguir un tratado, ya no de paz, sino un tratado de fin de guerra y cada uno coge su trocito de pastel. Que yo entiendo a Zelensky que no quiera aceptar cierta entrega porque al final Ucrania no es el país agresor y entiendo que no quiera ceder ni un kilómetro de la frontera, ¿no? Pero al final, Y no que sé qué esto, opinas tú, ¿no? no O sé sea, si, no yo sé si lo aquí hemos tengo hablado, no sé una si, contradicción. a lo mejor, te voy a decir una cosa. Voy a hacer estos saltos que a lo mejor hace la gente cuando defiende a Trump, ¿vale? Y voy a decir una cosa que a lo mejor, ¿vale? Es un poco loca, pero lo voy a decir. ¿Y si Trump pretende... Escúchame, ¿vale? Que me escuche la gente, aunque parezca un poco loco. ¿Y si Trump quiere arruinar a Rusia haciendo que firme la paz? Me explico. Cuando tú ganas territorio, ¿vale? Esto no es como en la antigüedad, que tú cuando ganas territorio, el territorio está prácticamente impoluto, a no ser que hayas quemado algo o se haya producido algo grave. Ahora ese territorio que ha ganado está completamente masacrado. O sea, son ruinas. Lo que tiene es tierra y ruinas. O sea, ahora, si Rusia quiere hacer algo económico en ese territorio, tiene que invertir grandes cantidades de dinero e infraestructura para hacer cualquier cosa. Porque ahora tiene líneas de tren destruidas, o sea, vías de tren destruidas, carreteras destruidas, puentes rotos, infraestructura de agua y de luz completamente Te olvidas, devastada. te olvidas algo fundamental en tu ecuación. A ver, dime. Quien financia la reconstrucción rusa es China, no Rusia. Pero da igual, aunque lo financie No, no. monetariamente China, los Y- trabajadores tienen que ser rusos. Vale, perfecto. ¿A él le va bien?
¿Cómo? Pero si no es que le sobren trabajadores, precisamente. No, ¿A quién va a porque poner? ¿A prisioneros de guerra? No, porque a ver, aquí te olvidas de tres cosas bases. Todo el territorio, que sí, eso es algo hipotético, ¿no? Pero si, por ejemplo, Rusia anexiona parte del este de Ucrania, lo primero que necesita es trasladar a grandes cantidades de población rusa a esa zona. Para dos cosas, para destruir lo que pueda ser cierta resistencia ucraniana a nivel poblacional, punto número uno. Y el punto número dos, al final lo que necesita Rusia es diversificar la población. O sea, se habla mucho de la diversificación monetaria o económica, pero lo que necesita Rusia es la diversificación a nivel poblacional. Si alguien detrás te financia el movimiento y la infraestructura, tú bajas el desempleo, bajas la inflación y subes el comercio interno, que es lo que necesita Rusia precisamente. O sea, lo que necesita Rusia a día de hoy y lo que va a necesitar después de la guerra, como cualquier otro país después de una guerra, sea el vencedor o el vencido, da igual. Pero si al final lo importante es quién te financia después de la guerra. O sea, en Europa fue el plan Marshall. Sin el plan Marshall, ¿dónde estaría Europa, no? Al final te viene alguien de detrás, te pone una cantidad ingente de dinero encima de la mesa, tú tienes gente que está trabajando, gente que está ganando dinero, gente joven que está aprendiendo, la tecnología va aumentando, las fábricas se siguen. ¿Por qué? Porque la demanda interna aumenta. Y creo que es algo que tienes que tener muy en cuenta en tu ecuación. Quien va a financiar la reconstrucción rusa no es Rusia, es China. Espera. Que está hablando este men de que va a montar una fábrica de chips en Arizona. Porque Taiwán le robó los chips. Este le va a regalar Taiwán a China. Está loco. ¿Qué es lo que hemos comentado antes? Está razonando que Taiwán y Corea del Sur le ha robado los chips. Déjate, él quiere saber quién está con él y quién no. Si te fijas, él no ha hecho ningún movimiento de piezas. Es como, Trump es el típico negociante del Monopoly. A ver si queda claro. Trump es el típico negociante del Monopoly que tiene muchas cartas encima de la mesa y él empieza a negociar, con este sí, con este no, con este sí, con este no, con este sí, con este no. Y al final llega un momento que él dice, ¿sabes qué? Que no negocio, me quedo con las cartas. Y es en ese momento que el buen negociante del Monopoly compra y cambia cartas. Él está midiendo a sus adversarios. Si te fijas, nadie a día de... O sea, durante estos últimos 4 años, nadie podía medir las fortalezas y las debilidades de los países. Nadie. ¿Por qué? Porque nadie tenía la osadía como tiene él de romper leyes de relaciones institucionales a nivel mundial como lo ha roto Trump. Él quiere medir cómo está la industria, el comercio y todo lo relacionado con la economía de cada país para poder saber hasta dónde puede apretar. Quiere saber realmente en qué punto están los dirigentes, tanto políticos, sociales, como a nivel privado de empresa. Él quiere medir a Francia. Él ha medido a Francia. Lo que es es algo parecido a lo que hablamos en el último podcast de la extrema derecha. Él quiere reactivar los resortes de cada país. Él quiere saber qué es lo que le pica a cada país. Porque si te fijas, la fortaleza de alguien siempre va a ser su debilidad. Siempre. La fortaleza de alguien o de algo siempre va a ser su debilidad. O sea, la debilidad viene según una circunstancia. Y Trump lo que quiere es saber qué resorte puede hacer saltar y qué circunstancias se tienen que reunir y encajar y alinear para que ese resorte salte. Lo está haciendo con México, con Canadá, Groenlandia y Dinamarca, Inglaterra, Europa, Zelensky, Putin. China todavía no está tanteando tanto el terreno chino. La va soltando de vez en cuando para que China, ¿no? El ministro de Asuntos Exteriores diga que China, entre comillas, no se va a chantar y que responderá de una manera acorde al ataque, ¿no? Pero al final, él mide. O sea, él no deja de ser un empresario. Él quiere medir a la gente. Y él quiere saber cuál es el plan que tiene
a nivel político, social, económico Europa. Ya lo ha dicho claro la von der Leyen. Ya está, se le han puesto en bandeja a Trump. Europa que ha dicho, venga, pues no necesitamos a Estados Unidos, nuestra economía va de puta madre, si nos ponen aranceles vamos a poner nosotros, y que él no es nadie para decirnos a nosotros que tenemos que invertir de nuestro PIB en armamento. Por eso he decidido hacer un plan europeo para hacer una de las mayores concentraciones de dinero para la inversión a nivel armamentístico de 800.000 millones. Que de eso quería hablar, de lo del rearme europeo. Claro, entonces si te fijas, y ahora entramos en eso de fondo, si te fijas, Trump es el típico tío que va apretando todos los botones. Algunos son peligrosos porque están al borde del botón rojo, pero si te fijas, él va apretando botones a ver qué es lo que le pica. ¿Por qué? Por ejemplo, a nivel patriótico, a nivel nacionalista, a nivel político de ideología, a nivel económico. Él quiere saber en qué punto está el mundo para mover ficha. Y si te fijas, todavía no ha movido ficha. A mí lo que me preocupa es cuando tenga sus ideas claras, qué ficha va a mover. Yo creo que ahí está el tema. Cuando él realmente decida algo, no que diga algo, que decida y que haga con hechos, ¿no? Y ahí pasamos un poco al rearme, que es un poco lo que hay encima de la mesa, ¿no? Amigo, sí, cuéntame, es un tema interesante. ¿qué es lo que Bueno, tú, Ursula von der Leyen el otro día anunció que iban a ejecutar uno de los mayores rearmes, yo creo que de la historia moderna de la humanidad, en cuanto a números y cantidad de personal y de efectivos. El más grande. Y yo creo que es un hecho histórico, si se produce realmente, claro, que ese es otro tema. Creo que es otro debate, si se va a producir o no ese rearme al final. Pero lo que parece es que, bueno, hay la intención, al menos institucional, inicial, de empezar a negociar un rearme y de empezar a desempolvar un proyecto común de defensa europeo. No sé... Para que te hagas una idea, el plan económico de la von der Leyen equivale, si cambiamos las cifras por el hecho inflacionario, a todo el dinero que Estados Unidos envió a Europa durante los 5 años de la Segunda Guerra Mundial. Es un tema, ¿eh? Bueno, también el equipo ahora es más caro, ¿eh? Sí, total, pero antes se construían 20 y pico mil aviones. Ya. Y 5.000 barcos, y 60.000 tanques, y cientos de millones de proyectiles de bajo calibre, con millones de bombas de alto calibre. O sea, que creo que el rearme al final es un poco el escudo que está utilizando Europa con la guerra de Ucrania para salvar un poco la economía. Exactamente no sé lo que va a hacer, porque cuando te haces un plan tan ambicioso a nivel económico, o te sale muy bien a nivel inflacionario y a nivel de deuda pública, o te sale terriblemente mal, ¿no? Pero sí que es cierto que a día de hoy vemos países como Francia, Inglaterra o Alemania que están al borde de tener que ser rescatados sus propios países, como lo que pasó en Grecia en el 2012, ¿no? Entonces, creo que es un plan que exactamente ese dinero es mucho dinero y exactamente no sé a qué va, ¿no? Porque al final 800.000 millones que van a... Al final ese dinero donde va a acabar serán los 10, 15 holdings armamentísticos más importantes del mundo, ¿no? O sea, si alguien quiere hacer dinero rápido, que vaya a la bolsa, futuros, que invierta ya. Y que se vaya a las 10, 15 empresas menos conocidas, pero con más de las que tienen más capitalización bursátil a nivel de futuros, y que invierta, ¿no? Si su moral y su ética se lo permite, que inviertan, ¿no? Entonces, vemos que yo creo que al final es un fondo de emergencia. El problema que sería la primera vez en la historia que alguien hace un plan tan agresivo a nivel de rearme y no va a la guerra. Es que es eso. Porque si no vas a la guerra, de aquí a 10 años, ¿cómo vendes al público que 800.000 millones han sido una buena inversión si no vas a la guerra? No, y que volverás a tener el mismo problema en 25. O sea, claro, ¿tú qué opinas? O sea, años el rearme es algo ficticio. Claro, o sea, el rearme es algo ficticio. ¿Tú crees que el rearme es por algo que quizá Europa se está planteando de ir a una guerra abierta? Yo sabes que creo que desde que en teoría era el tercero, ¿no? El tercer ejército más potente del mundo. Se dio de bruces contra
contra Ucrania y no consiguió abatir un país 10 veces más pequeño No, pero ahí, en una ahí semana. tenemos tú y yo. No, No, pero tú y yo es la una retórica visión. esta de que Europa ya no se cree, o sea, ya no cree conveniente o no creo que sigan pensando que el rollo este que siempre se ha dicho de no, es que el hecho de tener un ejército potente y en teoría bien entrenado es suficiente para detener un agresor. Yo creo que eso ya no se lo creen. Entonces ellos no sé si saben información privilegiada, pero yo creo que ellos creen que de aquí a 10 años, o de aquí a menos de 10 años, o al menos de aquí a menos de 15, va a haber una contienda en el continente europeo. De algún tipo. No sabemos si interna o externa, pero que yo creo que los europeos, al menos los líderes europeos, se huelen un conflicto. No sé de qué calibre tampoco, ¿eh? Tenemos algo que opinamos algo diferente, porque es a la guerra de Ucrania. O sea, evidentemente que si Ucrania, sin el apoyo europeo y sobre todo el apoyo estadounidense, Ucrania en 2 meses, finito pipo, 100%. O sea, no es algo que... Porque la gente lleva 3 años diciendo, ¡buah, Rusia ya no puede más! Rusia no sé cuántos, perdona. Rusia, Rusia tiene capacidad de producción. No, sí, porque es algo. Pero es algo Rusia, que me Rusia es el típico ejército. Rusia es el típico ejército. Pero es algo que. Dime. Es algo que me fastidia mucho, que ha hecho a bombo y platillo. Y yo sabes que yo no soy defensor de cualquier persona que mande a un chaval a matarse con otro chaval. Por una bandera, o por un himno, por una patria. Pero a mí lo que me fastidia mucho es que la prensa en general, a nivel occidental, vende una visión de Rusia como un país tercermundista del 1800, del siglo XIX, que van a caballo y a carreta con burros, que las fábricas son fábricas soviéticas de los años 50, no. De que toda su tecnología es una tecnología nefasta, antigua y arcana, cuando no es así. No es así. Cuando no es así, porque tienes que ser consciente que en Ucrania... Espera un momento, tienes que ser consciente que en Ucrania se ha invertido... O sea, primero, en Ucrania no solo combaten soldados ucranianos. Está la legión extranjera, vamos a decir, no oficial, que hay varias decenas de miles. Sí, ahí creo que hay contabilizados 17.000. Hay 17.000 de la legión extranjera. Tampoco son tantos, ¿eh? Y luego, pero un momento. Aparte de sí. la legión extranjera, ¿vale? Uno de los paquetes más grandes de ayuda que a nivel económico puso Estados Unidos en la ayuda de Ucrania fue para la contratación de empresas, podemos decir que son empresas de mercenarios puros y duros, para combatir contra los rusos. Puros y duros. O sea, eso también hay que ponerlo encima de la mesa, hay que comentarlo y hay que decirlo. Más de 50.000 soldados pagados como mercenarios han ido a combatir a Ucrania. Y tú me dirás, ya, pero 50.000 de 1 millón, ya, vale, pero piensa siempre cuáles han sido los objetivos de Rusia. Siempre, piensa en eso. Es más fácil pactar O sea, Putin sabía que tiene más fácil pactar unos beneficios con Trump que con Biden. Sí, pero un momento. Yo no digo... Sí. A ver, el problema aquí es, en realidad tú y yo tenemos una opinión. O sea, yo creo que tenemos más... O sea, pensamos más bien lo mismo de lo que no lo pensamos. El problema aquí es que tú estás hablando de la guerra hoy y yo estoy hablando de la guerra cuando empezó. Y son dos estados completamente distintos. Es obvio que hoy en día, en 2025, Ucrania no puede resistir sin la ayuda extranjera. Eso estamos completamente de acuerdo. Pero también es cierto que el ejército ruso, las 3 primeras semanas de contienda, tuvo un desarrollo nefasto. El peor ejército sobre la tierra en aquel momento, el peor ejército con diferencia era el ruso. Por una gran cantidad. Y te puedo decir, y si quieres empiezo. Para empezar, ¿cómo es posible que 2 grupos de zapadores puedan rodear a las fuerzas especiales rusas cuando acaban como paracas en el aeropuerto de Kiev? ¿Me lo explicas? Si eso no es una disfunción total del ejército ruso, y los aniquilen, que me lo expliques. ¿Cómo puede ser que en menos de 2 meses pierdas al 50% de tus tropas especiales en misiones fallidas? ¿Cómo puede ser? Eso es que tu ejército
es inestable cuando empieza la guerra, y a través de meses de reforma interna, ahora es un ejército normal, comprensivo, que puede desarrollar una función normal de ataque y defensa, pero que cuando empezó la guerra no lo era. Y eso era el ejército ruso. ¿Puedo responder a eso? Pero es que a Rusia siempre le pasa eso, Jota. Siempre. Le pasó con Napoleón y lo sabes. Le pasó con Hitler y lo sabes. Rusia tiene ese problema. Cuando la guerra la empieza, o cuando Rusia empieza una guerra, porque le pasó con Polonia en los años 20, que tú tienes el problema de Rusia es que cuando el ejército ruso se tira más de 5 años en paz, los oficiales pasan a ser amigos de, y tú lo sabes, le pasa como a los chinos, sufren de una corrupción y un nepotismo brutal. Porque al final es una institución más del Estado, y es una forma de que la gente se busque la vida, y realmente en tiempos de paz el ejército ruso no ve no parece tener un quórum de ¿cómo decirlo? De fiabilidad. Es una institución más, ¿no? Es como funcionarios. Pero te puedo responder a eso. Respóndeme. Porque aquí no sé qué me dirás de que los primeros. No sé si las primeras 3 semanas había mucha ayuda internacional. Totalmente. O sea, sí que es cierto que en 48 horas se desplegó a través de Bulgaria, y eso lo sé por otros canales de empresas privadas de venta de armamento entre Polonia, Bulgaria. Bueno, hay una red ahí muy interesante que podemos dedicar un programa solo a las redes de venta de armas alegales. Sí que es cierto que en 48 horas la movilización a nivel de misiles tierra-aire, por ejemplo, de defensa aérea, en 48 horas se movilizó para hacer una línea que fue de Kiev hasta Odessa, más o menos, ¿no? Bajando por el río. O sea, en 48 horas la verdad que se movilizó. Bueno, a ver, el ejército ruso llevaba como un mes poniendo tropas en la frontera. Totalmente. Y a lo que te quería responder, al final, si te fijas, Occidente lleva en guerra hasta, o sea, oficialmente hasta, creo que hasta el 2010, vamos a poner 2015, 2018, ¿vale? Con la retirada en Afganistán y en Irak y tal. Si te fijas, Rusia dejó, la última guerra que tuvo fue en el 80, del 70 y pico al 80 y pico en Afganistán. O sea, es la última contienda suficientemente importante para poner a prueba tu sistema militar. ¿Cuál es el problema? Que los grandes dirigentes y generales militares que tenía Rusia para la invasión de Ucrania eran generales de aquella época todavía. O sea, eran generales con técnicas muy arcanas, muy arcanas, que incluso teniendo armamento super mega hipermoderno a nivel de aviación y a nivel terrestre, tienen una capacidad tecnológica, aunque se quiera vender, ¿no? Tienen una capacidad tecnológica militar brutal. El problema es que los grandes dirigentes militares llevan unos 40 años sin entrar en guerra. O sea, y es cuando Estados Unidos es cuantas más guerras ha tenido. O sea, aquí te voy a decir una cosa. Un momento, en Vietnam aprendió. Dime. Que creo que estás olvidando Chechenia. Y en Chechenia pasó lo mismo que en Ucrania, solo que Chechenia no tuvo la ayuda que tiene Ucrania hoy en día. Y en Chechenia se volvió a demostrar como que nada. De los mayores desastres del ejército ruso en los años 90, de hecho. Pues Chechenia, tú estás hablando del año 80 en Afganistán, años 70-80, Chechenia fue en el 90 y pico. ¿Y qué pasó en Chechenia? Que le pasaba igual que aquí. Entraban los tanques en la ciudad en línea, los chechenos con los RPG-7 se los fundían a todos. ¿Por qué? Porque el ejército ruso, ¿qué le pasa? Sufre de mucha corrupción interna. Pero es que esto no es ningún misterio, no estoy desvelando algo. Tienes que entender que la guerra de Chechenia viene pocos años después de la caída de la Unión Soviética. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa para ser conscientes de que ahí hubo un traspaso de poderes militares, económicos en Rusia, ¿no? Que hicieron que cuando entras en una guerra, cuando el dirigente político es contrario al dirigente militar y el dirigente de defensa es contrario a los dos, o sea, entre los 3 dirigentes que se tienen que coordinar para hacer una ofensiva militar, están en guerra entre ellos 3, es lo que pasa. Y es lo que pasó en Ucrania. Y ahí estoy de acuerdo contigo. O sea, yo a veces pienso, digo, joder, ¿cómo es posible que no se machacara? Independientemente de la ayuda que obtuvo
Ucrania en las 48 horas justo al empezar la operación, que fue espectacular. O sea, el despliegue armamentístico y de ayuda que hizo la OTAN no oficialmente en Ucrania fue brutal, ¿no? Pero evidentemente, y creo que Putin fue consciente de eso, intentó, por eso Putin a los 6 meses se empezó a cargar a toda la cúpula militar. Y por eso precisamente luego pasó lo que pasó, ¿no? Con el grupo Wagner y todo eso, ¿no? Pero a lo que me vengo a referir, ¿no? Que nos desviamos un poco del tema, ¿no? Al final, Putin, cuando vio que dentro de esa hegemonía de guerra, Putin sabía que podía mantener la cadena de suministro, la cadena de producción y sobre todo la cadena humana en una guerra de largo coste, porque él lo podía asumir. Vio que las sanciones económicas de Europa no le afectaban tanto. Al final, Rusia lleva preparándose para esta guerra, ya te lo comentamos muchas veces, desde el año 2000-2005 lleva preparándose para algo a nivel económico, ¿no? Entonces, él ha visto que después del COVID, Europa económicamente está súper debilitada. El jefe del país más importante del mundo es quien fue, Joe Biden. Y tu amigo más importante es China, que está en números verdes, te compra todo el petróleo y gas que quieras. Y cuanto más aguantes la guerra, más presionas a ciertos países de Europa. En eso te quedas a las expectativas para que el Trump llegue al poder, tú mantienes tus líneas, apretas, él baja la ayuda a Ucrania, tú puedes invadir más, fuerzas la paz en Ucrania y te comes y ganas la mitad de territorio. Yo lo veo así, no sé tú cómo lo ves. Mira, pero vamos, yo te voy a hacer una más o pregunta muy menos. simple. Yo te voy a hacer una pregunta muy simple. Sí. Es una cosa Sí. súper simple. ¿Puedes decirme solo una sola guerra desde el siglo XIX en la que Rusia de forma ofensiva haya ganado algo? Y no vale contra China, porque China no tenía absolutamente nada en el siglo XIX. Que no fuera contra China. Una guerra ofensiva desde el siglo XIX, ¿eh? Desde 1850, que es la guerra de Crimea, que la pierden. Desde 1850, ¿puedes decirme alguna campaña ofensiva en la cual Rusia gane algo? Pues ofensiva, ¿eh? No que le ataquen y luego recupere. No. Que ellos empiecen el ataque y ganen algo. ¿Puedes decirme una? De Moscú a Berlín. Ofensiva. De Moscú a Berlín. Ofensiva, no que le ataquen y luego recupere. Que ellos empiecen el ataque y ganen algo. De Moscú a Berlín. No. Que ellos empiecen el ataque. No que le ataquen y luego ellos recuperen. Dime una. Porque sí, con Napoleón también lo hacen eso. Dime una, solo una. Es que estás... No, solo te pedí una opinión. Así, no, porque puestos así, dime solo un ejemplo de Estados Unidos que empiece un ataque y lo gane. Dime un ejemplo donde la OTAN empiece un ataque y lo gane. Dime un ejemplo en el último siglo. Mira, vale. No, la guerra de Cuba. La guerra de las Filipinas. A ver, primero, la guerra de Cuba fue, y lo voy a extrapolar y no me quiero meter en la guerra de Cuba porque ya para otro programa, pero la guerra de Cuba se pierde principalmente por la decadencia a nivel militar que tiene España y porque por ahorrarse ciertos costes militares ponen un carbón de mierda en los barcos. Puto y final. Vale, no quiero entrar en la guerra de Cuba. La guerra contra México. No quiero entrar en la guerra de Cuba. Vale, la guerra contra México. Sí. 1860. Pero a ver, me estás poniendo ejemplos que no son coherentes porque tú me dirás, no, es que al final cuando tú atacas, da igual que sea para recuperar terreno. ¿Cómo es posible que Rusia, un imperio que llevaba más de 200 años imperando en el continente, pierda contra una potencia naciente que es Japón en 1890? ¿Cómo es posible? Que sus propios marineros no comprendieran las máquinas porque no se preocuparan de que estaban en alemán y los navieros no sabían alemán y no sabían maniobrar sus propios barcos. ¿Cómo es posible? Corrupción. Porque el ejército ruso no es bueno en las ofensivas porque no las sabe hacer. Jota, es que es muy fácil. Que no te estoy diciendo que Rusia no sea un país importante o que su ejército no sea importante. Ni que cuando le han atacado no sea muy difícil vencerles. Lo que yo te digo es que de las campañas ofensivas que ha hecho desde el siglo XIX, no ha vencido ni una. Bueno, la de Georgia, vale. No es así. No es así. Vale. Lo que tienes que entender es que en la guerra de Ucrania, si en la guerra de Ucrania tú pones la cantidad de miles, cientos de millones que ha puesto Occidente
a nivel armamentístico, a nivel logístico y a nivel humanitario que ha puesto en Ucrania, y tú dices, y aún así no habéis ganado a Rusia, porque te hago la otra pregunta. Aún así no habéis podido ganar a Rusia, y tú miras, no, es que a nivel de hombres, perdona. ¿Tú sabes la de hombres que ha ido del mundo en apoyo a Ucrania? ¿Tú sabes que quizás han habido más de 200.000 personas que han ido a Ucrania de voluntarios de otros países a luchar? O sea, ¿tú sabes la cantidad de ingente de armamento? O sea, es que no, y creo que no has... Cuando tú te revisas los datos de los millones de proyectiles de mortero, millones de proyectiles en artillería, millones de balas para los fusiles, granadas. O sea, y aún así, has perdido terreno, aún así no estás consiguiendo, porque últimamente Ucrania está perdiendo territorio. Y, o sea, dentro de la incompetencia... Yo te doy la vuelta. Dentro de la incompetencia y corrupción rusa, dentro que es cierto que los primeros meses de guerra, creo que Rusia, y yo sigo pensando que Rusia no le beneficiaba ganar la guerra a corto plazo, y lo sigo pensando. O sea, y lo sigo pensando, ¿eh? Lo sigo pensando. Quizá porque no vería capaz de ganar en un mes, vale, pero a Rusia no le beneficia. Y tú, cuando ves los datos y cuando tú miras la macroeconomía desde un punto de vista objetivo y cogiendo un poco de retrospectiva, a Rusia no le interesaba ganar la guerra en 6 meses. No le interesaba. No le interesaba. Es que no le interesaba. De verdad, es que cuando lo ves desde fuera no le interesaba. Entonces dices, ¿cómo puede ser que dentro de la incompetencia, dentro de, según supuestamente los tanques antiguos, helicópteros antiguos, todo antiguo que tiene Rusia, o sea, después de toda la ayuda que ha recibido Ucrania ha perdido territorio y está perdiendo la guerra? Y aquí, el que lo está haciendo peor es Rusia. No sé, creo que el análisis no está del todo correcto ahí, ¿eh? Yo no estoy diciendo que a Rusia sea fácil vencerla. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo único que digo es que no puedes decirme, no, es que el ejército ruso X o Y, cuando en toda su historia militar, porque tú me has dicho, no, Chechenia, a mí, que yo sé que, o sea, quiero que sepas que no es personal, pero son argumentos muy endebles, que me digan, no, es que Chechenia era después de la Unión Soviética, Afganistán es que ahora en los años 80, la crisis económica del petróleo de los años 70, vale, es que Polonia, después de la guerra civil de los años 20, claro, no, claro, la guerra sino-rusa, ruso-japonesa, claro, es que la crisis de finales del 19, no, es que la guerra de Crimea, claro, es que era contra Francia e Inglaterra. No me vale. No, porque siempre parece que hay un problema. Me explico, ¿no? O sea, lo que yo te digo es... Sí, claro. Pero... Sí que me explico porque en el sentido es... Sí, me parece bien. O sea, yo defiendo el hecho de decir... O sea, a mí me hace gracia cuando la gente dice... No, es que, claro, cuando Napoleón, o cuando Hitler, o cuando X, o cuando Y entran en Rusia y se meten hasta la cocina, y luego los rusos les vienen con un cuchillo y les consiguen sacar hacia afuera, yo me planteo, ¿y si los aliados cuando llegan a Berlín deciden en ese momento, como un general americano que lo dijo, dámelo todo y vamos hasta el final para acabar con el comunismo? Yo te digo que Moscú en ese momento cae. Mi opinión. Porque sin la ayuda, porque los rusos en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Civil lo mismo, que de poco se habla, de la ayuda, del material militar que les dieron los aliados a los soviéticos para machacar a los alemanes, poco se habla, Los rusos seguirían comiendo barro alemán si los Estados Unidos no los hubieran vendido nada. Así te lo digo. O sea, en la fantasía de que los rusos, por algún motivo, son invencibles, es que yo me niego a creerla. Porque la historia nos demuestra que cuando los rusos van ellos solos... Vuelves a los extremos. No soy de los extremos, Jota. Yo siempre te lo digo. En mí la fantasía de que los rusos son invencibles no me la creo. Todo el mundo, que la prensa... No, lo que pasa que... No, lo que aquí se dice... O sea, a mí lo que me fastidia es que a día de hoy todavía se sigue con el discurso de la prensa de...
Rusia está muy mal, Rusia lo ha hecho súper mal en la guerra, No, no. Rusia está perdiendo, Yo no estoy hablando de Rusia eso. no es capaz, espera un momento, Rusia no es capaz de mantener la cadena de suministro, Rusia no es capaz de mantener la industria de guerra, Rusia no es capaz de mantener la economía de En guerra. todo eso estoy de Perdona, acuerdo quien se está contigo. desmoronando En todo eso estoy de acuerdo espera un momento, contigo. espera un momento, porque quien se está desmoronando a nivel industrial es Europa. Quien se está desmoronando a nivel militar es Europa, a nivel económico es Europa, a nivel de la deuda pública es Europa, a nivel de quién gana y quién pierde la guerra, quien la está perdiendo es Ucrania, quien la está perdiendo es Europa. O sea, vamos a dejar ya del comentario típico europeo y de la prensa nacionalista de que Rusia está peor que nadie, Rusia va a perder la guerra en un momento a otro y que Rusia lo único que ha hecho desde hace 200 años es perder todas las guerras. Perdona, no es así. Tú te vas a la realidad objetiva de la circunstancia y no es así. Quien está peor económicamente antes y después es Europa. Quien se le está comiendo la deuda es Europa. Quien no puede mantener la cadena de suministro y la cadena logístico y la cadena industrial para mantener la guerra es Europa. O sea, vamos a dejar ya el comentario que se está repitiendo hasta la saciedad en la prensa europea de que Rusia está peor que nadie y que Europa es invencible. Perdona, el rearme europeo demuestra la incapacidad y la debilidad que está teniendo Europa. No, si yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Se le está comiendo la inflación, se le está comiendo la falta de tecnología, se le está comiendo la burocracia, se le está comiendo la falta de interés para la inversión en tecnología futura. No hay se está desmoronando la cadena de suministro interno, se está desmoronando la demanda interna de cada país, se está desmoronando el empleo juvenil y se está aumentando la pobreza, se está aumentando la desigualdad. Y lo estás viendo, o sea, se está viendo. Entonces, vamos a dejar de hablar un poco de lo que la prensa repite cada 2x3 de que Rusia está a punto de caer y Rusia está a punto de caer, porque llevo escuchando, Rusia está a punto de caer desde hace 200 años. Y lo único que vemos ¿Y qué le pasó? Aquí, ¿Y qué le pasó? ¿Y qué le pasó? ¿Y qué le pasó? ¿Y qué le pasó? Jota, di, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Mataron al zar, tuvieron una guerra civil brutal, murieron, casi se muere todo el imperio ruso del hambre que pasaron. Luego guerra civil, luego segunda guerra mundial y luego caída de la Unión Soviética. ¿Eso es ser Dios? ¿Eso es vencer todas las guerras? No. Pero que yo no Rusia tiene sus problemas. Yo no estoy defendiendo históricamente a Rusia, vale, que yo no estoy diciendo que ha sido el mejor país, ni mucho no digo menos. Que le defiendas, no digo que le defiendas. Estoy en contra de casi todo lo que ha querido instaurar los regímenes políticos y militares en Rusia desde los últimos 200 años, desde la monarquía absoluta hasta el comunismo, hasta la oligarquía pura y dura. Pero a la vez, a mí lo que me jode es que en Europa, mientras se está diciendo que Rusia está a punto de perder la guerra y que su economía está a punto de reventar, se está haciendo un rearme a nivel europeo que quizá puede hundir la economía europea hasta la más profunda negrura jamás vista, y que al final, que si esto sigue así, porque a mí me da la sensación de que en Europa mucha gente con el rearme, porque si no, el rearme, tú no haces un rearme si no quieres ir a la guerra. Entonces, si vale, quieres ahí ir a la estamos guerra, de acuerdo. Iremos tú y yo a la guerra. Quizá habría que explicar bien el plan del rearme, porque al final serán los mismos chavales, igual que el cabrón de Putin, igual que cualquier tipo de cabrón que manda a un chaval a matarse a una trinchera contra otro tío que no conoce. Eso es lo lamentable y eso es lo que hay que hablar. No hay que hablar tanto de que si que si lo otro. Eso es lo que hay que evitar. Y hay que hablar y hay que enfocar las conversaciones, las discusiones y los tecnicismos y las charlas para que la gente sea más consciente de que ciertas acciones hacen que cientos de miles de personas, incluso millones de personas, mueran por el ego y la hipocresía y por la necedad de dirigentes políticos. Y me da igual que sea Zelensky, Putin, Trump, von der Leyen, Sánchez o cualquier... Me da igual. Entonces, ahora tenemos a un pedazo de cabrón en Estados Unidos que quiere una paz, pero yo no sé lo que viene después de la paz. O sea, yo no sé si la paz que quiere Trump va a evitar más muertes en un futuro. Yo no lo tengo claro. Mira, si no hay soldados en el terreno, no va a haber un respeto del tratado. Es así de simple. Con Rusia, no te puedes fiar. Pues exacto, entonces tampoco sé
tampoco sé que si no, o sea, si no hay un rearme, ¿hasta qué punto va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar? Claro, lo que te Yo he lo dicho, único que sé es que es lo que hablábamos antes. siempre pasa lo que pasa. Que los chavales y la Mueren, gente mueren. van Y es muriendo. verdad, y estoy de acuerdo contigo. Yo no apoyo la guerra. Lo que yo te estoy diciendo es algo muy simple. ¿Cómo es posible que si tú eres el tercer ejército del mundo, un país, por así decirlo, un país de mierda, porque Ucrania hasta hace no mucho, hasta hace 10 años, era un país de mierda en todos los sentidos económicos, militares y sociales, por así bueno, social en el sentido de la calidad de vida. ¿Cómo es posible que un país de mierda, por así decirlo, te esté aguantando una guerra de trincheras? Sí, con ayuda extranjera, muy bien. Muy bien. A ver, es que Estoy de acuerdo. a ver, un momento. Ucrania aguanta a Rusia porque se le han enviado más de 500.000 millones directos en efectivo, en armamento, en logística sí, y en hombres. pero eso es una vez, eso es una vez que empieza. Ese país eslavo. No, es que te equivocas en el planteamiento. No pero, es que Ucrania, ese país eslavo del este de Europa, ha mantenido con fusiles de caza y AK-47 al ejército ucraniano. Perdona, las 100 compañías de seguridad privada más importantes del mundo, con más de 2-3 millones de soldados en activo, se están entrenando en Ucrania. Se están, o sea, es que aquí, de verdad, o sea, lo siento, pero te has comido, te has comido la prensa europea. Vamos a ver, y tú te has comido la contraprensa. Vamos a ver un momento sí, vamos a ver un momento dónde está el problema de lo que decimos cada uno, ¿verdad? Porque cada uno se come lo que se come, que no estoy diciendo que esté mal y que esté bien, Yo también obviamente yo tengo mi información y tú tienes la tuya, eso está claro. Vamos a ver dónde está el punto de disensión, porque a mí me hace curiosidad. A ver, empezamos. Un momento, un segundo. Vamos a ver si estamos. Vamos a ver hasta dónde. A partir de qué punto tu versión y la mía se pierden. Empezamos 2014. Bueno, no, empezamos en el Euromaidan. Euromaidan. Se echa al que había antes, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Se saquea el Palacio Imperial, el palacio que tenía el tío este. Ucrania se queda con, literalmente, 14.500 efectivos en territorial. O sea, es así, el ejército ucraniano se ve reducido a 14.500 unidades. Punto. Eso es el número oficial que se da. El extraoficial ya no lo conozco. No sé si tú tienes otra cifra. Vale. No sé, creo que era el 2009, ¿no? O 2011 o 2012. Bueno, total. 2014. Rusia fuerza un referéndum en Crimea y se la come. Bueno, yo sobre la legalidad o no de que Rusia tenga o no Crimea, yo ahí no voy a entrar. Yo, si en ese momento se lo había dado a Ucrania, para mí, forzan un referéndum a la fuerza. Pero vale, bueno, digamos que es un referéndum. Vale, empezamos teniendo un problema en el Donbass y en Lugansk, que declaran una serie de independencia. ¿Hasta aquí bien? Y empezamos a tener una gran presencia de compañías militares privadas, sobre todo, y de compañías, quizá no tan mercenarias, pero más bien de extrema derecha, como los que acabaron muriendo en Mariupol, como el batallón Azov, que luchan en esa contienda contra los rebeldes del Donbass y de Luhansk. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Es decir, Ucrania lleva en conflicto armado prácticamente desde 2014. Hasta aquí bien, ¿no? Vale, llega 2021, creo que fue, ¿no? El principio de la guerra fue 2021. Llega 2021. Se le advierte a nivel de inteligencia que puede haber una intervención rusa. Rusia empieza a concentrar tropas en la frontera. Hasta aquí bien. Vale, entonces tenemos que en más o menos una década, Ucrania, un país, ha pasado de tener 14.500 sobre el papel, 14.500 efectivos disponibles sobre el papel, de nuevo, desde la caída del anterior régimen, por así decirlo, a tener una fuerza militar acorde a su población. En 10 años. Vale. Bueno, no voy a valorar la capacidad de la calidad del armamento del ejército ucraniano en 2021. Rusia entra como un cosaco en todas las direcciones. Desde Bielorrusia y desde su frontera. Entra en todas las direcciones tratando de capturar Kiev. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí ya discernimos aquí. Porque tú las cifras que has dado en 2013 a la invasión de Rusia ya son erróneas. ¿Qué cifra he dado? Mira, del año 2013 al 2021. Sí.
el presupuesto y el ejército ucraniano Sí, se multiplica por 4. perfecto. ¿Por qué? Porque se quedan después de expulsar ¿Sí? al anterior tipo con 14.500 sobre el papel. Ah, eso en algún momento hay que levantarlo de alguna manera. Sí, claro que claro que van a cuadruplicar 2013, el. 2000, Dime. el presupuesto pasa. El presupuesto multiplica por 5. Vale. Se multiplica. Y los soldados pasan de, por ejemplo, para que te hagas una idea, ¿vale? Para que te hagas. O sea, tú sabes que antes de la invasión De Rusia. Rusia tenía bastantes soldados en filas. O sea, Sí. la evolución es Sí. que en 2013, No, exacto. tienen 120.000 personas. Sí. 120, ¿vale? Y en 2020 superan los 300.000. Perfecto. Sí, y eso no lo personas. estoy negando. Pero yo lo que he dicho es que tal y como echan. O sea, el primer mes De que las echan. 300.000 personas. Sí. Dime. 300.000 personas que hay, ¿vale? En el año 2021, Sí. ¿vale? Año 2020 y 2021 con el COVID, hay un plan interno ucraniano para bajar el paro juvenil, ¿vale? Y pone un poco más atractiva el alistarse en el ejército. En el año 2020-2021, curiosamente, es cuando la OTAN y Europa, año 2020 sobre todo, es cuando 2019 y 2020, es cuando la OTAN empieza a enviar ciertos materiales para el ejército. Pero que Ucrania ya llevaba en guerra civil prácticamente desde 2014. Sí. Es que es normal que el ejército crezca exponencialmente si es que estás en guerra. O sea, Ucrania lleva luchando en la frontera del Donbass y del Luhansk desde que cayó el anterior tipo. Que es que no me sale cómo se llama. Si me lo puedes refrescar, le pondré un nombre. Creo que era no sé si era Poroshenko, no sé cómo se llamaba. Es que no, tampoco. No me acuerdo. Bueno, ahora no me acuerdo, es igual. La gente que lo busque sabrá de quién estoy hablando. Es decir, claro que va a aumentar el presupuesto militar. Ese no es el tema. O sea, es normal que Ucrania fuera un país en guerra. Es que es lógico porque ya tienes dos regiones que ahí había enfrentamientos violentos y ya había trincheras en ese. O sea, lleva habiendo trincheras desde 2014 y antes, un poco más o menos. O sea, enfrentamientos armados siguen habiendo, al margen de que Rusia luego se meta en 2021. Entonces, yo no veo el problema. O sea quiero decir, yo en ese discurso no veo el problema porque es que ya están en conflicto militar. Otra cosa es que lo estén con Rusia, que luego es lo que pasa luego. Vale, 2021. ¿Hay algo erróneo en que diga que Rusia se mete con todo para intentar capturar Kiev en intentarlo en una semana? ¿O no es verdad? 2022. ¿No fue en 2021? ¿Fue en 2022? No, febrero de 2022. Bueno, pues 2022. En 2022, Rusia se mete con todo para intentar capturar Kiev lo más rápido posible. ¿Cierto o no es cierto? Vale, el plan para capturar Kiev fracasa en el momento en el que intentan hacer una pinza con el aeropuerto para traer material logístico a través de un enlace aéreo y los zapadores rusos, los zapadores ucranianos junto con junto con un batallón de infantería consiguen masacrar a los paracaidistas de la unidad de los Spendas Sí. especializados que habían sido desplegados en el aeropuerto. ¿Cierto o no es cierto? Vale, el siguiente gran revés del ejército ruso en la campaña de Kiev es cuando lanzan su famosa ofensiva de la columna de blindados, que es obliterada por artillería ucraniana. ¿Cierto o no es cierto? Aquí ya está empezando a recibir ayuda. Aquí es cierto, ¿no? Sí. ¿Es cierto que en estos 2 primeros meses de contienda todavía la guerra no se ha reducido a una guerra de trincheras, sino que se sigue una forma de conflicto más dinámica? Sí, pero. Vale, hasta aquí. Momento. Vale, los peros que tú quieras. Hasta aquí estamos de acuerdo. ¿No? Aquí estamos de acuerdo. Hasta aquí estamos de acuerdo, Vale. pero tú sigues pensando que Ucrania. No estaba tenía sola. Un ejército No, ejército mediocre no. Tú sigues pensando que Ucrania no. tenía un ejército Tenía mediocre, un ejército que ya estaba en guerra.
tenía un ejército de los más grandes en Claro, soldados claro. de Europa. Claro. ¿Por qué? Porque ya estaba en Y guerra. cuando llevaba desde el 2013-2014 recibiendo ayuda militar de Europa. ¿Pero por qué? ¿Por qué? A nivel Porque de armas. ¿por A qué? Porque nivel, ya estaba en sobre todo, guerra. de campos Porque... de entrenamiento. Sí, que sí. Pero es que Sí, entonces ¿de qué estamos hablando? Es que entonces no veo el problema. Pero es que es lógico que reciba ayuda. Es un campo de testeo. ¿No? Es como cuando las empresas. Tú lo sabes, esto es como cuando las empresas militares cogen, se van a África, le dan a una de las facciones de una guerra civil de yo qué sé, Sudán del Este, le dan no sé cuántos armas y dicen, a ver, vais a probarlas a ver qué tal sale el asunto. O no pasa eso. Pues igual que pasa en África, pasa en Ucrania. ¿No? Ahora pasa que está Rusia de por medio. Pero eso cuando estaba solamente Donbass y Luhansk, ¿no? O Nova Rusilla, que fue durante un tiempo, pasaba lo mismo. Compañías militares privadas, empresas de desarrollo de armamento y, entre otros, seguramente, agencias de inteligencia como la CIA o el MI6, pues estaban ahí metidas, ¿o no es verdad? Y estaban metidas desde el Euromaidan, porque desde el Euromaidan hay una intención política por parte de la ciudadanía ucraniana, al menos de una parte importante, de querer unirse a la Unión Europea. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿dónde está el problema que yo diga que Ucrania, teniendo ese contexto militar, no pudiera por ella misma coger a Rusia, pararle los pies en la ofensiva del norte y relegar la guerra, porque es lo que ha hecho, relegarla a una guerra de trincheras que eventualmente iba a perder? ¿No es cierto? Primero, es que... Con ayuda extranjera que ya tenía sobre el terreno y que luego se incrementa. Estamos de acuerdo. A ver, tienes que... La guerra de trincheras... No, yo... Vale, pero yo estoy de acuerdo contigo en lo que tú dices de que Ucrania eventualmente va a perder la guerra. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo eso nunca lo he negado. En una guerra de trinchera gana el país con más población, porque es una picadora de carne, punto. Da igual la tecnología o lo que tengas. A no ser que haya una diferencia muy grande de tecnología, cualquier guerra de trincheras es eso. A ver, un momento. Aquí se ha vendido un discurso. El discurso es el siguiente. El discurso que se ha vendido, y el que mucha gente cree, es que Rusia, con un ejército mega hiper grande, fue derrotado en Kiev por un ejército super mega hiper pequeño. Primer punto falso. El ejército de Ucrania era uno de los ejércitos con más soldados de Europa. Con tecnología moderna, porque desde el año 2000, sobre todo 2014 para adelante, agencias de inteligencia privadas vieron a Ucrania como un buen lugar para tener ciertas sedes, tanto en la creación de armamento, de testeo y sobre todo en campos de entrenamiento. Punto número 2. El destacamento de Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania era un ejército pequeño, pero potente. En Ucrania, ciertas agencias de inteligencia estaban utilizando como escudo la bandera de Ucrania para testear ataques cibernéticos a, vamos a decir, tecnología rusa. Eso ya otro punto. Punto principal. La ofensiva contra Kiev parte principalmente desde Bielorrusia. Sí. Punto número 2. Punto número 3. La cadena logística que envía Rusia para mantener... O sea, tú piensas que semanas antes de la invasión, Kiev ya está preparada para la invasión, ¿eh? Aquí la gente se piensa que entraron los tanques... milagrosamente llegaron de Bielorrusia a Kiev sin ningún tipo de contratiempo, no. O sea, semanas antes, desde que la inteligencia británica y americana da el visto bueno para poner armas de defensa alrededor de la capital, de ahí las grandes imágenes de los convoys rusos de cientos de kilómetros, ¿no? O sea, miles de camiones y coches bombardeados por misiles europeos. Sí. Entonces, la cadena logística rusa en la ofensiva de Kiev se rompe por dos razones principales. La primera es que viene de Bielorrusia. Punto número 1. Punto número 2. Desde la frontera más cercana rusa de Kiev hay muchos kilómetros. Y punto número 3. El ejército ucraniano sí que es cierto que en comparación al ruso era muchísimo menor en número, pero cuando tú defiendes y tienes tienes
es un ejército con 300.000 soldados en activo, más de medio millón en reserva, y que en las primeras semanas se alistan muchísima gente y ya tienes la capacidad logística. Entonces, evidentemente que Rusia hace una catástrofe. O sea, Rusia es, en los primeros meses es nefasta. O sea, lo que ocurre en Ucrania es nefasto. Vale. Es nefasto. Exacto. ¿Y por qué ocurre eso? Es lo que yo te estoy preguntando. Porque los dirigentes más importantes de la cadena militar rusa no lleva entrenándose en una ofensiva de esta escala con un ejército estructurado, no Chechenia y no Georgia. No llevan entrenándose en general, y lo sabes. Eran puestos a dedo, eran gente puesta a dedo. Vale, exacto. Es que es lo que te estoy diciendo. Es que antes me has dicho que no. ¿Sabes? Sí, por eso te he dicho que estamos de acuerdo en esto. Creo que este discurso es peligroso. ¿El qué? Creo que el discurso de decir David era Ucrania y Goliat era Rusia no es cierto. Sobre papel, con cifras y con estadística, no es cierto. Lo siento, no es cierto. Pero luego, yo no estoy diciendo que Ucrania fuera un pobrecillo que estuviera tirado en el barro. Bueno, yo lo entendí así. Yo lo que he dicho es que si tú tienes categorizado tu ejército como el tercero del mundo, porque hasta hasta el 2022 era así. O sea, si tú tienes un prestigio internacional, porque tu ejército, desde la última vez que ha entrado, como dices tú, en una guerra seria, porque así se categorizan los ejércitos, ¿no? En sus capacidades de todo tipo. Si desde la última vez que ha entrado en una guerra seria y la ganaste, porque la última guerra seria de la Unión Soviética fue claramente, sin contar ni Afganistán ni Chechenia, bueno, Chechenia ya no era la Unión Soviética, pero sin contar Afganistán ni las campañas que pudiera hacer en África, lo que hizo con la Alemania nazi. Está claro que lo que hizo la Alemania nazi fue un rapapolvo lo que le metió al Tercer Reich, ahí estamos de acuerdo. Con una sobreposición de todo tipo, desde cualquier bando al ejército alemán. Sí, claro que sí. Por muchas razones. Ahí no voy a entrar en. Pues es una conversación completamente sobredimensionada. Vale, sí, lo que yo estoy diciendo, lo único que estoy diciendo es que el ejército ruso, que era el argumento que te he dado al principio, no es que el ejército ruso fuera Goliat y Ucrania fuera David. Lo que yo digo es que el ejército ruso, como el de otros muchos países asiáticos, por ejemplo, como el de China, que a China le pasará lo mismo si entra en Taiwán, y te lo estoy diciendo, y creo que los oyentes lo apunten, y que si, ojalá no pase, pero si China entra en Taiwán, le va a pasar exactamente lo mismo. Los mandos chinos están puestos a dedo, y le pasó lo mismo a Rusia cuando entró en Ucrania. Como lleva más de 50 años en una guerra seria, los mandos son puestos a dedo. No estoy hablando del oficial de en tierra, no. El que está en el despacho no tiene ningún tipo de competencia de ningún tipo, porque es primo de no sé quién. Y no se sabe públicamente, pero esto es cierto. Y en China pasa lo mismo. Porque utilizan el sector militar como una especie de un funcionariado paralelo. Es una forma de ganarse la vida, lo que te estaba diciendo. Yo no estoy diciendo que ahora que se ha reformado el ejército ruso, después, ya ha entrado en guerra, ya ha entrado los meses de la guerra, que es lo que se ha ido haciendo, si te fijas. Ahora no sea competente, es que ahora es más competente que nunca. Ahora el ejército ruso es un avispero. El avispero que se lleva años diciendo que es el ejército ruso. Porque esa es otra, se lleva prácticamente siglos diciendo que Rusia es un oso y que no hay que despertarlo, o que es un avispero y que no hay que molestarle. ¿Pero por qué? Porque cada vez que Rusia se pone las pilas, claro, al final quieras que no, con tanta población que tiene, al final quieras que no, va a sacar a alguien competente, está claro. Al final tienes que tener mira, a ver si con esta perspectiva de cifras y números se tiene una visión un poco más real de la situación. La ayuda militar que ha recibido Ucrania es lo mismo que un tercio de lo que recibieron los aliados durante toda la Segunda Guerra Mundial. Ahora dime ¿hasta qué punto Rusia es fuerte o débil?
Si yo no estoy diciendo que no sea fuerte o débil. Si yo estoy de acuerdo contigo que si la cosa sigue como está, la guerra la acaba ganando Rusia. Si es que yo te he dicho que yo estoy de A mí es acuerdo lo en eso. peligroso. A mí es lo peligroso. A mí lo peligroso es que es el discurso que se tiene de Europa, de nosotros somos los mejores porque ganamos al grande, porque somos los más modernos, porque Rusia es anticuada, porque no sé qué, porque no sé cuántos, porque no sé cuántos. Si mañana Estados Unidos corta la ayuda directa a Ucrania, solo Europa no puede contener. O sea, Europa, yo por eso temo el discurso que tiene Europa. Y por eso el rearme, que se ha ido la conversación un poco, pero que también está bien, porque hay que hablar también de estas cosas, ¿no? Aunque tengamos puntos de vista diferentes, ¿no? Que para eso está este programa, ¿no? Para romper un poco las fronteras, ¿no? Pero a lo que Este yo me programa refiero, ¿no? ni que fuera yo Ana Rosa Quintana, ¿sabes? Pero a mí lo que me parece fuerte es que creo que Europa ha visto que si se va... Yo creo que Europa ha visto que no le salen los números si se va a Estados Unidos. Esto, Si se va a Estados Unidos, a Europa esto es lo que hablamos, no le Jota. sale, Esto lo hablamos no hace le un par de sale podcasts. ¿Qué le pasa a Europa? Europa depende de la industria militar en Europa, es privada. Entonces la industria militar privada tiene un problema, que son los beneficios. Porque el ejército no produce beneficios, es lo que decimos siempre. La guerra es una industria vacía, o sea, es un agujero negro. Tú disparas balas y las pierdes, no las puedes recuperar. Cada bala es un dinero perdido, siempre. No hay guerra que se gane dinero, por así decirlo. Ya no. Esto es verdad. O sea, tú cuando creas municiones y elementos para la guerra, tú sabes que la mayor parte de eso lo vas a perder para siempre. Y eso es un problema. Total. Porque al final, yo creo que como a nivel empresarial, la guerra no es viable. O sea, no da beneficio siendo tú el que crea la munición. Pero ¿qué ocurre? Rusia, es lo que hablábamos la última vez, ¿no? Que hablamos de este tema. Y esto ya lo hemos hablado varias veces. Y de hecho, esto de rearme es una idea que esto te lo dije fuera del podcast, pero esto te lo dije yo. ¿Qué te dije? Cuando Europa quiera rearmarse, lo único que puede hacer es darle una seguridad económica a las empresas militares en forma de o de subvenciones o de cualquier otro como lo que está haciendo ahora, ¿no? De una promesa de dinero de decir, si nos construís X cosas, lo tenéis pagado. Porque tenemos un fondo de 800 millones o de 1000 millones. Claro, entonces si yo soy una empresa, yo diré, perfecto, ¿cuánto de esos 1000 millones puedo coger? ¿25%? ¿Un 20%? Pues voy a fabricar un 20%, pues yo sé que ese 20% lo voy a hacer a beneficio. Es por eso, yo creo que tendremos que hacer... En cambio, Rusia, es lo que te dije. Claro, es lo que te dije. Rusia y China, ¿qué dicen? Necesito 20, produzco 25. Y lo necesito para pasado mañana. No tienen que convencer a nadie, lo deciden ellos. Es un modelo de producción diferente. Creo que habrá que hacer una segunda parte y meternos un poquito más a fondo con el tema de... O sea, centrarnos más en el tema del rearme europeo para entender un poquito más lo que llevamos debatiendo y hablando esta horita que llevamos, creo que ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque al final esta percepción que tenemos, tanto tuya como la mía, creo que son dos que se puede tener la razón y que el tiempo dirá, ¿no? O sea, no, aquí no estamos ni para competir, o sea, al final lo bueno que tenemos y al final el hacer este programa para vosotros, ¿no? Para los oyentes, por mucho que pocos sean, ¿no? Al final es un poco hacer una lluvia de ideas y para no quedarnos siempre solo con un tipo de discurso y con una visión, ¿no? Al final, de lo que tú me has dicho, yo pararé, reflexionaré, compararé, leeré y quizá de aquí a una semana digo, hostias, oye, lo que me dijiste es tal, que he estado mirando, que he estado comparando, yo también. Que he estado pensando, ¿no? Y creo que es lo bonito, ¿no? Si te parece, hacemos un pequeño paréntesis aquí para hacer una segunda parte específica del rearme europeo y centrarnos en lo que puede significar, el cómo se puede hacer, quién lo va a pagar, qué es lo que puede ocurrir en las economías locales de cada país de Europa, y dejemos un poquito la geopolítica de lado
y hacer un programa más exclusivamente para que la gente entienda, primero, Sí, lo que es un rearme, a nivel histórico, los rearmes que han habido, por ejemplo, para la Segunda Guerra Mundial. No sé, ¿te parece que hagamos eso? sí, sí. Muchas gracias a los oyentes por escucharnos hasta aquí. Nos vemos en el siguiente programa sobre el rearme europeo. Muchas gracias a todos.